Son muchos los misioneros en el mundo. Miles son los evangelizadores que se aventuraron en las tierras, civilizaciones más remotas del mundo para llevar la palabra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno, ni uno solo, logra equiparar la obra de evangelización que lleva a cabo Nuestra Señora la Virgen María. Es que su efectividad es tal que ni los más grandes predicadores de la Iglesia lograron lo que María logró y sigue logrando para su Hijo Jesucristo: convertir a pueblos enteros. Hoy, entre los pasos de María, vamos a conocer la gran historia de Nossa Señora Aparecida, patrona de Brasil. Comencemos. Nos vamos a trasladar al siglo XVI, al nacimiento de la ciudad de Sao Paulo, que no era la gran ciudad, la gran metrópolis que conocemos hoy en día. Allá por el año 1554 nacía la ciudad cosmopolita de Brasil a manos de los jesuitas. Con el padre José da Anchieta a la cabeza, emprendieron una obra de evangelización donde lograron acercarse a los pueblos aborígenes de la zona, como lo eran los tupis y guaraníes. La ciudad de Sao Paulo sirvió desde ese mismo momento como un centro importante de evangelización para todo Brasil. Los jesuitas llevaron consigo la devoción a la Santísima Virgen María, que luego con las órdenes religiosas empezarían a fundar las cofradías, inculcando la devoción a la Virgen María con la catequesis y el rezo del Santo Rosario. Es así que empieza la historia de María en el territorio brasileño. Es así que llegamos al año 1717, cuando Brasil todavía está bajo el dominio de Portugal. Fue en este preciso año que comienza la historia de la famosa imagen de Nossa Señora Aparecida. Bien, hay dos fuentes que describen los hechos. El primero es el archivo que se encuentra en la Curia Metropolitana de Aparecida y la otra es el archivo romano que pertenece a la Compañía de Jesús en Roma. Y la historia dice así: corría el mes de octubre del año 1717 y el conde de Azúmar, don Pedro de Almeida, que también era gobernador de Sao Paulo, estaba recorriendo la zona camino al estado de Minas Gerais, actual Minas Gerais. El señor estaba pasando por la ciudad de Guaratinguetá, ubicada en el Valle de Paraíba, camino a Vila Rica, que es la actual ciudad de Ouro Preto. Obviamente que debido a la visita, los pobladores del lugar querían agasajar al gobernador con un banquete, y acá hay dos versiones con respecto a esto. La primera es la popular, la historia popular que conocemos todos, que dice que los pueblerinos querían agasajar al gobernador con un banquete a base de pescados. Y la otra, que es un poco más fiable, dice que caía el día viernes y por lo tanto los viernes los católicos no comemos carne, por lo que el gobernador, que era un hombre muy devoto, a pesar de que tenía un indulto papal que lo dispensaba de la abstinencia de carne, decidió pedir pescado para comer y no hacer uso de este indulto papal. Y esto se cree porque si los pueblerinos querían agasajar con un banquete al gobernador, deberían hacerlo con una base que sea de carnes y no de pescado, más que nada también por la época, no era una buena época para pescar. Pero bueno, esto solamente es un dato. Ahora lo importante es que solicitaron a 3 pescadores de nombres Domingo García, Felipe Pedroso y João Alves una provisión de peces para que don Pedro pudiera comer. Por lo que estos 3 hombres se dirigieron al río Paraíba y allí lanzaron sus redes para poder pescar. La realidad es que no era una muy buena época para la pesca, pero igualmente confiaron en Dios y le rezaron a la Madre de Jesús para poder conseguir pescados para el evento. A pesar de la espera y los intentos, no consiguieron mucho, por lo que decidieron ir río abajo hasta que llegaron al puerto Itaguazú. Pero la pesca aún brillaba de su ausencia, por lo que João Alves lanzó por última vez las redes antes de darse por vencido. Para sorpresa de João y sus compañeros, al alzar las redes notaron una pequeña imagen de terracota de Nuestra Señora de la Concepción, pero solo el cuerpo,
ya que le faltaba la cabeza. Los pescadores, intrigados, volvieron a lanzar las redes, y esta vez la cabeza de la imagen apareció, y esta encajaba perfectamente con el cuerpo de la estatuilla. Se cuenta que una vez que recuperaron las dos partes, la imagen de Nuestra Señora se volvió tan pesada que no podían moverla. Y para los que conocen la imagen original, que voy a poner una foto acá, no es una imagen grande. Y aquí con esto de que no se quería mover hay un parentesco con la imagen de Nuestra Señora de Luján en Argentina. Pero ya les voy a detallar un poco de esta relación entre las dos imágenes un poco más adelante. La cuestión es que esto no fue lo único que ocurrió durante ese día. Ocurrió también que la pesca, que había sido hasta ese momento muy escasa, se volvió tan masiva que los pescadores tuvieron que volver al puerto. Esto por el miedo a que la canoa, que era pequeña, se hundiese en el río. Así que imagínense el peso y la cantidad de peces que tenían en esa canoa. Este se cree que fue el primer milagro de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida. Uno de los pescadores, Felipe Pedroso, conservó esta imagen en su casa, junto a Lorenzo de Sá, por unos 6 años. Luego se fue a vivir a Ponche Alta, donde permaneció unos 9 años, y pasado este tiempo se marchó a vivir a Itaguazú, donde había encontrado la imagen. En el año 1733, Felipe le regaló la imagen a su hijo Atanasio Pedroso. Atanasio era un fiel devoto, por lo que hizo construir un oratorio y colocó la imagen de la Virgen sobre el así llamado altar de Paus. En este oratorio se reunían todos los sábados con su familia y un grupo de vecinos para cantar la tercera parte del rosario y alabar a la Santísima Virgen. Era tal la cantidad de sucesos milagrosos que la fama de la Virgen se extendió por todo el valle, y era tal la cantidad de peregrinos que llegaban al pequeño oratorio que éste quedó obsoleto. Fue entonces que el padre José Alves, vicario de la parroquia de Guarachinguetá, mandó a construir una capilla más grande en el Mojo dos Coqueiros, que estaba más cerca de la parroquia. Templo que se inauguró el 26 de julio de 1745 bajo la advocación de Nuestra Señora Aparecida. Y 2 años después surgió alrededor de este templo un pequeño poblado. Aún así, el número de peregrinos siguió creciendo, por lo que se tuvo que construir un templo aún más grande, que en 1834 comenzó la construcción de la antigua basílica, que fue inaugurada el 8 de diciembre de 1888, y Mojo dos Coqueiros se convirtió en un municipio tomando el nombre de Aparecida. En 1904 la imagen fue coronada por la corona ofrecida años antes por la princesa Isabel de Brasil. Esto fue en presencia del nuncio apostólico y del presidente de la República Brasileña en ese momento. Nuestra Señora de la Concepción Aparecida fue finalmente proclamada reina y patrona de Brasil el 16 de julio de 1930 por decreto del Papa Pío XI. Con el enorme crecimiento de los peregrinos, surge la necesidad de un lugar más grande para la multitud de fieles. En 1955 comenzó la construcción de la Basílica Nueva, donde el 4 de julio de 1980 el Papa San Juan Pablo II, durante su visita a Brasil, la consagró como santuario. Santuario en el cual tengo un video en este canal visitándola, y les doy un dato, es el santuario mariano más grande del mundo, así que por acá arriba les dejo el video. Pero aquí no termina la historia. En el año 1978, la imagen sufrió un gravísimo atentado. Esto mientras la imagen se encontraba en la Basílica Antigua. Era el día 19 de agosto en la misa de las 20 horas, cuando un hombre con notables problemas mentales sacó a la imagen de la Virgen del lugar y salió corriendo. Pero cuando fue interceptado por la seguridad, el hombre lanzó la imagen al suelo y esta se quebró en más de 200 pedazos. Posteriormente, la imagen, gracias a Dios, fue restaurada por la artista María Elena Chartuni. Si quieren que haga un video especial comentando un poco más de lo que fue este atentado, no olviden de comentar abajo, que yo con ningún problema haría el video. Pero les voy a leer la mente. Hay 2 preguntas en sus cabezas con respecto a esta historia. La primera es, ¿qué hacía la imagen de Nuestra Señora rota en un río? Esto no se sabe muy bien, pero hay una teoría. Cuando las imágenes religiosas se quebran o se rompen,
Existía la tradición, y en algunos lugares todavía existe, de sumergir la imagen rota en el río. De aquí se cree un poco que la imagen rota fue hallada en el río Paraíba, pero esto también tiene sus detractores, no es nada seguro la verdad. Y la otra pregunta importante es, ¿quién moldeó la imagen? ¿Quién la hizo? Bueno, hay una persona que según los expertos la pudo haber moldeado. Se cree que fue el monje benedictino de Sao Paulo, llamado Frei Agostinho de Jesus. Y se cree que la moldeó alrededor del año 1650. Y no solamente se cree que moldeó a la imagen de Nuestra Señora Aparecida, sino también que se cree que moldeó a la imagen de Nuestra Señora de Luján de Argentina. Pero esto es muy debatido todavía. La Iglesia no reconoce un autor definitivo, pero sí reconoce un poco la atribución a este monje. Independientemente de esto, la historia es hermosa, y aquí vemos también cómo Nuestra Señora se sigue valiendo una y otra vez de sus imágenes para solamente una cosa: la salvación de las almas en Cristo Jesús. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse, que me ayudaría demasiado. Abajo dejo links por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.